Los golpes en la puerta resonaron como disparos en el interior del apartamento vacío. Elena no se movió. Estaba sentada en el suelo, sobre el parqué rayado que tantas veces había abrillantado, con la espalda apoyada contra la pared fría. Al otro lado de la madera, las voces eran graves, autoritarias. No gritaban, lo cual era peor. La burocracia no grita, simplemente aplasta. Elena miró sus manos. Temblaban. No por miedo a los hombres que estaban a punto de forzar la cerradura, sino por el teléfono móvil que yacía a su lado, con la pantalla negra y silenciosa. Hacía 3 meses que no escuchaba la voz de Carlos. 3 meses de silencio desde la clínica en Zúrich. 3 meses imaginando a su marido conectado a máquinas, luchando por cada bocanada de aire, mientras ella vendía hasta la última joya de su madre para pagar una factura más. Abrid la puerta, señora García. Sabemos que está dentro. Tenemos una orden judicial. La voz del agente judicial sonó cansada. Para él, era solo otro martes. Otro desahucio en un barrio de Madrid donde la clase media se desmoronaba en silencio. Para Elena, era el final de una vida que ahora comprendía, nunca había existido realmente. Se levantó despacio. Sus piernas pesaban como plomo. No tenía muebles. Los había vendido todos la semana pasada en una subasta rápida. El sofá de piel donde veían películas los domingos, la mesa de roble del comedor, incluso la cama de matrimonio. Todo se había transformado en transferencias bancarias internacionales. Todo para el tratamiento experimental. Todo para salvar a Carlos. El cáncer de páncreas. Eso habían dicho los informes. Estadio 4. Inoperable en España, pero con una esperanza del 15% en Suiza. Elena recordaba el día del diagnóstico. Carlos había llegado a casa pálido con los ojos rojos, y se había derrumbado en sus brazos. Había llorado como un niño aferrándose a su cintura, jurando que no quería morir, que no quería dejarla sola. Y ella, devorada por el terror de perder al único hombre que había amado, tomó el mando. No te vas a morir, Carlos. Lo venderemos todo. Me da igual la casa. Me da igual el coche. Tú eres lo único que importa. Y lo hizo. Firmó la venta del piso por debajo de su valor mercado para conseguir liquidez inmediata. Liquidó su plan de pensiones con una penalización absurda. Pidió préstamos a amigos que ahora no le cogían el teléfono. En total, 350.000 euros transferidos a una cuenta en Ginebra. Un ruido metálico la sacó de sus recuerdos. El taladro. Estaban reventando el bombín de la cerradura. Elena cogió el móvil del suelo. Lo desbloqueó. No había mensajes nuevos de la clínica. Pero había un correo electrónico. No era de Carlos. Era de Lucía, su antigua compañera de universidad que trabajaba en una agencia de viajes. El asunto del correo decía simplemente: lo siento mucho, tienes que ver esto. Abrió el archivo adjunto por enésima vez. Era una foto. Una foto borrosa, tomada desde la distancia con un zoom potente pero inconfundible. No había nieve. No había montañas suizas. No había batas blancas ni tubos de gotero. Había mar. Un azul intenso mediterráneo. Y arena blanca. Y en una tumbona, bajo una sombrilla de diseño, estaba Carlos. No parecía enfermo. Estaba bronceado con una copa de vino blanco en la mano, riendo con la cabeza echada hacia atrás. Y a su lado, una chica. No tendría más de 25 años. Llevaba un bikini minúsculo y le acariciaba el pecho con una familiaridad que a Elena le provocó náuseas físicas. La fecha de la foto estaba impresa digitalmente en la esquina inferior derecha, ayer, 2:30. La puerta del apartamento se abrió con un crujido seco. 2 policías entraron primero con las manos cerca de los cinturones, seguidos por el agente judicial y un cerrajero que parecía avergonzado. Señora García, dijo el agente entrando en el salón vacío. Tiene que abandonar el inmueble inmediatamente. El banco ha ejecutado la propiedad. Elena no los miró. Sus ojos seguían clavados en la pantalla del móvil, en la sonrisa de su marido. La misma sonrisa que le había dedicado el día de su boda.
La misma sonrisa con la que le había dicho adiós en el aeropuerto de Barajas, fingiendo una tos seca y dolorosa mientras arrastraba una maleta que ahora lo sabía, no estaba llena de ropa de abrigo, sino de trajes de lino y bañadores. «¿Señora?», insistió el policía acercándose a ella con cautela, como se acerca uno a un animal herido que podría morder. Elena levantó la vista. Sus ojos estaban secos. Había llorado tanto durante los últimos 6 meses que sus conductos lagrimales parecían haberse sellado con cemento. «No tengo a dónde ir», dijo con una voz que no reconoció. Era una voz metálica, fría, desprovista de vibración humana. «Él tiene mi dinero. Él tiene mi vida». El agente judicial suspiró y miró sus papeles. «Eso es un asunto civil, señora. Nosotros estamos aquí por el impago de la hipoteca puente que usted firmó hace 4 meses. Si no sale por su propio pie, tendremos que sacarla». La hipoteca puente. La última soga que se había puesto al cuello para pagar la segunda ronda de quimio. Elena se guardó el móvil en el bolsillo de su abrigo desgastado. Era lo único que le quedaba. Ese abrigo y la verdad. Una verdad que ardía en su estómago más que el hambre. «Está bien», dijo ella, alisándose la ropa. «Me voy». Caminó hacia la puerta, pasando junto a los hombres uniformados. El olor acerrado del piso, mezclado con el sudor rancio de los policías, se le quedó grabado en la memoria. Al cruzar el umbral, no miró atrás. No miró las marcas en la pared donde antes colgaban las fotos de su luna de miel. No miró la cocina donde habían planeado tener hijos que nunca llegaron. Salió al pasillo y bajó las escaleras. El ascensor no funcionaba, o quizás habían cortado la luz de la comunidad por falta de pago. No importaba. Al salir a la calle, la luz del sol de Madrid la golpeó con violencia. La gente caminaba deprisa, ajena a su tragedia. Los coches pasaban, los semáforos cambiaban, la vida seguía. Elena se detuvo en la acera, con las manos en los bolsillos, sintiendo el contorno del teléfono. 350.000 razones para morir. O 350.000 razones para matar. Su mente, que había estado nublada por el dolor y la preocupación durante meses, de repente se aclaró. Fue como si una tormenta hubiera pasado, dejando tras de sí un paisaje devastado pero visible. Carlos no estaba enfermo. Carlos estaba vivo. Y estaba gastando su dinero, el dinero de los padres de Elena, el dinero de su futuro, con una niña que probablemente no sabía que ese vino blanco sabía a traición. Elena sacó el móvil de nuevo. Buscó en sus contactos. Quedaba un número al que no había llamado. No porque no quisiera, sino porque le daba vergüenza. Era su hermano, Marcos. Marcos, el que le había dicho desde el primer día que Carlos tenía ojos de mentiroso. Marcos, con quien no hablaba desde hacía 1 año porque él se había negado a prestarle dinero para la clínica. El dedo de Elena se posó sobre el nombre. Dudó. Si llamaba, tendría que admitir que él tenía razón. Tendría que admitir que había sido una estúpida, una ingenua, una víctima perfecta. Pero luego recordó la foto. La mano de la chica sobre el pecho de Carlos. Pulsó el botón de llamada. El tono sonó 1 vez. 2 veces. 3 veces. ¿Elena? La voz de Marcos sonaba tensa, preparada para una petición de dinero o una mala noticia sobre la salud de Carlos. Elena tomó aire. El aire de la calle sabía a contaminación y a libertad amarga. Tenías razón, dijo ella. Su voz ya no temblaba. Ahora era firme, cortante como un bisturí. En todo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio denso, cargado de preguntas. ¿Ha muerto?, preguntó Marcos finalmente con un tono más suave. Elena miró el edificio que acababa de abandonar. Su hogar. Ahora propiedad del banco. No, respondió ella, y una sombra cruzó sus ojos, oscureciendo el marrón miel hasta convertirlo en negro. Pero va a desear haberlo hecho. Colgó. No necesitaba consuelo. Necesitaba un plan. Y necesitaba dinero para llegar hasta donde él estaba. Miró su mano izquierda. El anillo de compromiso. Un diamante pequeño pero puro. Carlos le había dicho que era una reliquia familiar.
Probablemente era otra mentira, pero al menos el oro era real. Se lo quitó. El dedo le quedó blanco, marcado por años de uso. Entró en la primera casa de empeños que vio al cruzar la calle. El dependiente, un hombre calvo con gafas de montura gruesa, examinó la pieza con una lupa monocular. Te doy 200 euros. Es antiguo y el corte es malo. Elena no regateó. No tenía tiempo. 200 euros eran un billete de autobús y comida para una semana. O un billete de avión de bajo coste si lo compraba con antelación. Dámelo, dijo. Con los billetes en la mano, salió de nuevo a la calle. El mundo había cambiado. Ya no era la esposa abnegada de un enfermo terminal. Ya no era la viuda en potencia. Caminó hacia un cibercafé. Necesitaba un ordenador. Necesitaba rastrear la IP del correo de Lucía, necesitaba confirmar la ubicación de la foto. Sabía que Carlos era descuidado. Siempre lo había sido. Su arrogancia era su escudo, pero también su punto débil. Creía que Elena era demasiado tonta, demasiado enamorada, demasiado débil para buscarlo. Se sentó frente a un ordenador viejo y ruidoso. Sus dedos volaron sobre el teclado. No era una experta en tecnología, pero el odio es un maestro excelente. Buscó el nombre del hotel que aparecía borroso en una de las toallas de la foto. Villa Marítima. Hizo una búsqueda inversa de imágenes. Allí estaba. Alicante. No estaba en Suiza. Ni siquiera había salido del país. Estaba a 4 horas de tren. Elena soltó una risa corta, seca. La gente en el cibercafé se giró para mirarla, pero a ella no le importó. Carlos ni siquiera se había tomado la molestia de cruzar una frontera. Estaba tan seguro de su victoria que se había quedado en la costa, disfrutando del sol español, gastando el dinero de la venta de su propia casa a pocos kilómetros de distancia. Reservó un billete de tren para esa misma noche. Solo ida. Mientras la impresora escupía el billete, Elena sintió algo extraño en el pecho. El dolor seguía allí, sí. La pérdida era un agujero negro que amenazaba con tragarla. Pero sobre ese agujero, algo nuevo estaba creciendo. Una capa de hielo duro y resistente. Se levantó, recogió el papel caliente y salió a la noche de Madrid. No tenía maleta. No tenía casa. No tenía marido. Pero tenía un destino. El trayecto en tren fue una neblina de 4 horas. Elena no recordaba haber subido al vagón, ni haber buscado su asiento. Solo recordaba el reflejo de su propio rostro en la ventanilla oscura mientras cruzaban la meseta manchega. Una mujer de 35 años que parecía tener 50. Las ojeras eran profundas, marcadas como surcos en tierra seca. El pelo, antes brillante y cuidado, colgaba lacio y sin vida. Miró su teléfono una vez más. Batería al 15%. No tenía cargador. No tenía nada salvo la ropa que llevaba puesta y la rabia que le mantenía la columna recta. Abrió la aplicación del banco, un gesto masoquista que repetía cada 10 minutos. Saldo, menos 12.400 euros. Números rojos. Como la sangre que sentía hervir bajo su piel. Llegó a Alicante poco antes del amanecer. La estación olía a humedad y a café barato. Elena salió a la calle, donde el aire del Mediterráneo la golpeó en la cara. Debería haber sido refrescante, pero para ella tenía el sabor metálico de la traición. Carlos le había prometido que vendrían aquí cuando él se curase. Cuando acabemos con la quimio, nena, nos iremos al sur. Solo tú y yo. Y allí estaba él. En el sur. Pero no con ella. Elena no tenía dinero para un taxi hasta la zona de Las Calas, donde estaba el Hotel Villa Marítima. Preguntó a un conductor de autobús, un hombre mayor con bigote, qué línea la dejaba cerca. El 22, hija. Pero a estas horas tarda un poco. Esperó. Se sentó en un banco de metal frío, abrazándose a sí misma para combatir el relente de la mañana. Su estómago rugió. No había comido nada desde el desayuno del día anterior, una tostada quemada que le había sabido a ceniza. Buscó en su bolso y encontró un paquete de galletas rancias y una botella de agua medio vacía.
Comió despacio, masticando cada bocado como si fuera el último, calculando las calorías, calculando cuánto tiempo podría sobrevivir con lo que tenía. Cuando el autobús la dejó cerca del hotel, el sol ya estaba alto. La zona era exclusiva. Chalets con muros altos cubiertos de bugambillas, coches deportivos aparcados en las entradas, cámaras de seguridad que parpadeaban con una luz roja incesante. Elena se sentía como una mancha de suciedad en un lienzo blanco impoluto. Se ajustó el abrigo consciente de lo ridícula que debía parecer con ropa de invierno en medio de aquel paraíso primaveral. El Villa Marítima no era un hotel cualquiera. Era un complejo cerrado, una fortaleza de lujo diseñada para proteger a los ricos de la realidad. Muros de piedra blanca, palmeras imperiales y un portón de hierro forjado que solo se abría para los elegidos. Elena rodeó el perímetro. Sus zapatos baratos le rozaban los talones, pero no se detuvo. Buscaba un hueco o una debilidad en la defensa. Encontró un sendero de tierra que bajaba hacia la playa privada del hotel. Se quitó los zapatos para no hacer ruido y caminó sobre las piedras afiladas. Se escondió detrás de unas rocas, cerca de la zona de la piscina infinita. Desde allí, tenía una vista perfecta de la terraza. El azul del agua se fundía con el horizonte. Camareros vestidos de blanco impoluto se movían con bandejas de plata, sirviendo cócteles de colores brillantes a las 10 de la mañana. Su corazón latía tan fuerte que temió que los huéspedes pudieran oírlo. Y entonces lo vio. Carlos. No era el hombre demacrado que había imaginado durante meses. No era el esposo moribundo por el que había rezado cada noche. Estaba allí a menos de 50 metros, de pie junto al borde de la piscina. Llevaba un bañador azul marino de marca, de esos que costaban más de lo que ella gastaba en comida en un mes. Su cuerpo estaba tonificado, bronceado. Se tiró al agua con una agilidad insultante, nadando unos largos con fuerza y vigor. Elena sintió que le faltaba el aire. Verlo en la foto había sido doloroso, pero verlo en carne y hueso, respirando, viviendo, disfrutando, era una tortura física. Sintió un dolor agudo en el pecho, como si alguien le hubiera clavado un puñal de hielo. Carlos salió del agua y se sacudió el pelo como un perro mojado. Se acercó a una tumbona donde una mujer leía una revista. La chica de la foto. Rubia, piel dorada, perfecta. Carlos se inclinó y la besó. No fue un beso rápido. Fue un beso lento, apasionado, de esos que Elena no había recibido en años. La chica se rió y le pasó una toalla. Mientras lo hacía, algo brilló en su muñeca bajo el sol de la mañana. Elena entrecerró los ojos. La distancia era considerable, pero el destello era inconfundible. Un brazalete de oro blanco con zafiros incrustados. Elena se tapó la boca con la mano para ahogar un grito. Ese brazalete era de su abuela. Era la joya más valiosa que había heredado. Recordaba perfectamente el día en que se lo dio a Carlos. Él le había dicho que conocía a un joyero privado, un experto que pagaría el doble de lo que ofrecían en las tiendas de compro oro. Le había dicho que el dinero serviría para pagar la primera ronda de un fármaco experimental traído de Estados Unidos. Lo siento mucho, mi amor, le había dicho él con lágrimas en los ojos mientras guardaba el brazalete en su maletín. Te prometo que te compraré uno mejor cuando salga de esta. No lo había vendido. Se lo había regalado a ella. A su amante. La bilis le subió por la garganta. Elena se dio la vuelta y vomitó sobre la arena seca. No tenía nada en el estómago, solo agua y ácido, pero su cuerpo necesitaba expulsar el asco que la consumía por dentro. Se limpió la boca con el dorso de la mano. Las lágrimas que hasta ahora había contenido empezaron a caer. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de furia. Furia pura, destilada, tóxica. Se volvió a asomar por encima de la roca. Carlos estaba pidiendo algo a un camarero. El chico asintió y se alejó corriendo. Minutos después, volvió con una botella de champán en una cubitera. Champán. Mientras ella no tenía dónde dormir esa noche. Elena sacó su móvil. Le quedaba un 10% de batería. Abrió la cámara. Le temblaban las manos, pero consiguió apoyar el teléfono en la roca para estabilizar la imagen. Hizo zoom. La calidad no era perfecta, pero se veía claramente a Carlos, a la chica, el brazalete, el champán.
Grabó un vídeo. Grabó sus risas. Grabó cómo Carlos le ponía crema solar en la espalda a la chica con una dedicación que nunca había tenido con ella. 50.000 euros por sesión, había dicho él sobre la radioterapia. Elena detuvo la grabación. Guardó el teléfono como si fuera un arma cargada. Ya tenía la prueba. Ahora necesitaba saber quién era ella. Necesitaba un nombre. Se arrastró hacia atrás, alejándose de la vista de la piscina, hasta que estuvo segura entre los arbustos de adelfas que separaban la playa del jardín del hotel. Se sentó en el suelo, oculta por las flores rosas y blancas. Tenía que pensar. No podía ir a la policía todavía. Si iba ahora, Carlos diría que era una confusión, o peor, que ella estaba loca. Él era encantador, manipulador. Siempre se salía con la suya. Necesitaba más. Necesitaba destruirlo completamente. Necesitaba que cuando cayera no hubiera red de seguridad que lo atrapara. De repente escuchó pasos en la gravilla del camino, justo al otro lado de los arbustos. Elena se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. ¿Estás seguro de que no sospecha nada?, preguntó una voz femenina. Era joven, despreocupada. Elena pegó la oreja a las hojas, ignorando las ramas que le arañaban la mejilla. ¿Qué va? La voz de Carlos. Tan clara, tan arrogante. Elena es Elena. Es buena gente, pero no tiene malicia. Se cree cualquier cosa que le diga con tal de cuidarme. Deberías haberla visto cuando le dije lo de los nódulos en el pulmón. Casi se desmaya. La chica soltó una risita cruel. Pobrecita. Oye, ¿pero seguro que vendiste el piso? No quiero líos legales. Está todo hecho, nena. El dinero está en la cuenta de las Caimán desde el martes. Ella firmó los poderes sin leerlos. Cree que es para pagar a los cirujanos de Zúrich. Ambos se echaron a reír. El sonido de esa risa compartida, a 2 metros de donde Elena estaba agazapada en la tierra, fue el sonido más horrible que había escuchado jamás. Más horrible que el diagnóstico de un médico, más horrible que el sonido de la puerta al cerrarse tras un desahucio. Es un plan maestro, cariño, dijo la chica. ¿Y cuándo le vas a decir que te has muerto? Carlos chasqueó la lengua. Aún no. Todavía le queda el coche y creo que tiene un seguro de vida a su nombre del que soy beneficiario. Vamos a exprimir la naranja hasta la última gota. Cuando no quede nada, entonces me moriré. Un paro cardíaco repentino durante la operación. Trágico pero limpio. Los pasos se alejaron hacia la piscina. Elena se quedó allí, paralizada. No sentía las piernas. No sentía el calor del sol. Exprimir la naranja. Eso era ella. Una fruta seca. Un recurso. Un objeto. Se miró las manos sucias de tierra. Ya no temblaban. La debilidad había desaparecido. El hambre había desaparecido. En su lugar, había nacido algo frío y calculador. Un plan empezaba a formarse en su mente pieza por pieza como un mecanismo de relojería. Carlos quería morir. Quería fingir su muerte para escapar con el dinero y la chica. Bien. Elena se levantó despacio, sacudiéndose el polvo de la ropa. Sus ojos, ahora secos y oscuros como pozos sin fondo, se fijaron en la espalda de su marido a lo lejos. Si quería estar muerto, ella le concedería su deseo. Pero no sería una muerte fingida en una clínica suiza. Y no sería rápida. Salió de los arbustos y volvió al camino, caminando no como una mujer derrotada, sino como una cazadora que acaba de encontrar el rastro de la presa. Tenía que encontrar un sitio donde cargar el móvil. Tenía que llamar a Marcos. Y esta vez, no sería para llorar. Sería para negociar una alianza. Elena encontró un bar de carretera a 2 kilómetros del hotel. Era un sitio de camioneros, con olor a fritanga y máquinas tragaperras parpadeando en la penumbra. Pidió un café solo y enchufó el móvil en un enchufe mugriento detrás de la barra. El camarero la miró con desconfianza, pero el billete de 50 euros que había sacado del empeño del anillo pareció calmar sus dudas. Esperó a que la batería llegara al 20% antes de marcar el número.
Marcos contestó al primer tono. ¿Elena? ¿Dónde estás? He estado llamando a la policía, a los hospitales. Estoy en Alicante, dijo ella, interrumpiéndolo. Su voz era baja, controlada. Lo he encontrado, Marcos. Está vivo. Hubo un silencio al otro lado. Un silencio denso, pesado como una losa de hormigón. ¿Qué quieres decir con que está vivo? La voz de su hermano tembló. ¿Es una broma? Elena le contó todo. Le habló del hotel, de la chica, del champán, de la conversación que había escuchado entre los arbustos. Le habló del plan para fingir su muerte. Le habló de cómo se habían reído de ella. No lloró. No se le quebró la voz. Narró los hechos con la precisión de un forense dictando una autopsia. «Hijo de puta», susurró Marcos. Se oyó el ruido de algo rompiéndose al otro lado, quizás un vaso contra la pared. «Voy para allá. Ahora mismo cojo el coche. Lo mato, Elena. Te lo juro por mamá que lo mato con mis propias manos». «No», dijo Elena, tajante. «¿Cómo que no? Ese desgraciado te ha arruinado la vida. Te ha dejado en la calle. Si vienes y le pegas una paliza, irás a la cárcel y él se irá con el dinero», explicó Elena, mirando su reflejo en el espejo sucio detrás de la barra. Apenas se reconocía. Sus ojos brillaban con una luz extraña, dura. «No quiero que le pegues, Marcos. Quiero que pague. Quiero todo el dinero de vuelta. Y quiero que se pudra». «¿Qué necesitas?» «Necesito tiempo. Y necesito información». «¿Recuerdas al amigo tuyo que trabajaba en el banco? El que nos ayudó con la hipoteca». «Sí, Javi». «¿Por qué?» «Necesito saber dónde está el dinero exactamente». Él dijo Caimán. «Pero necesito el número de cuenta, el banco, las claves. Todo». «Eso es imposible, Elena. Javi no puede acceder a cuentas en paraísos fiscales. Es ilegal y además...». «Carlos es descuidado», lo cortó ella. «Siempre usa las mismas contraseñas para todo. Fecha de nacimiento, nuestro aniversario, el nombre de su primera mascota. Si consigo entrar en su ordenador, puedo hacer una transferencia. Pero necesito que Javi esté preparado para recibirla y moverla antes de que Carlos pueda anularla. Es una locura. Te van a pillar. Ya no tengo nada que perder, Marcos. Estoy muerta legalmente para el banco, estoy arruinada. Solo me queda esto». Marcos suspiró. Elena podía imaginarlo pasándose la mano por el pelo, un gesto que hacía cuando estaba acorralado. «Está bien. Hablaré con Javi. Pero ten mucho cuidado. Si Carlos te ve, no me verá. Él solo ve lo que quiere ver. Y ahora mismo solo ve tetas y playa». Colgó. El teléfono estaba al 40%. Suficiente. Elena salió del bar y caminó de vuelta hacia el hotel. El sol de mediodía caía a plomo, pero ella sentía frío. Un frío interno que le helaba los huesos. Se ajustó el abrigo consciente de que su aspecto desentonaba con el entorno vacacional. Al llegar a la entrada principal del Villa Marítima, se detuvo. Había un guardia de seguridad en la garita. Elena se soltó el pelo, intentando darle algo de volumen. Se quitó el abrigo y lo dobló sobre el brazo para ocultar las manchas de su blusa. Caminó con la cabeza alta, imitando el andar arrogante de las mujeres que había visto en la piscina. «Buenas tardes», dijo al guardia sin detenerse. «Soy la señora García, de la suite 304. He olvidado la tarjeta en la habitación y mi marido está en la piscina. ¿Sería tan amable de abrirme?» El guardia la miró de arriba a abajo. Sus ojos se detuvieron en los zapatos desgastados de Elena. El corazón le dio un vuelco. Iba a echarla. Iba a llamar a la policía. «Por supuesto, señora», dijo el hombre sonriendo. «Pase por recepción, le darán un duplicado». Elena asintió levemente como si fuera lo más normal del mundo, y cruzó la barrera. El aire acondicionado del vestíbulo la golpeó como una bendición. Era un espacio inmenso con suelos de mármol y lámparas de araña que costaban más que su antiguo piso. Se acercó al mostrador.
La recepcionista, una chica joven con un uniforme impecable, tecleó en el ordenador. Habitación. García. Carlos García. Suite 304, dijo Elena, rezando para que el número que había escuchado a los camareros fuera correcto. La chica frunció el ceño. Aquí me aparece que el señor García está registrado con la señora Lucía Méndez. El mundo se detuvo por un segundo. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Pero la rabia, su nueva y fiel compañera, acudió al rescate. Ah, sí, dijo Elena, soltando una risa ligera y condescendiente. Lucía es su hermana. Yo soy su mujer. He venido de sorpresa para su cumpleaños. Ya sabe cómo son los hombres, se lían con las reservas. Aquí tiene mi DNI. Elena García. Le tendió el documento con mano firme. La recepcionista lo comprobó, miró la pantalla, dudó un momento y finalmente sonrió. Disculpe el error, señora García. Aquí tiene su llave. Que disfrute de la estancia. Elena cogió la tarjeta magnética. Le quemaba en la mano. Subió al ascensor. Pulsó el botón del tercer piso. Las puertas se cerraron, aislándola del ruido del lobby. Y entonces sucedió. El silencio. El ascensor subía suavemente sin un solo ruido mecánico. Elena se miró en el espejo de la pared. Vio a una mujer extraña. Vio las arrugas alrededor de sus ojos, el rastro de meses de insomnio y llanto. Vio la cicatriz invisible de la traición cruzándole el pecho. El ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron. El pasillo estaba desierto. La moqueta amortiguaba sus pasos. Llegó a la puerta 304. Su mano tembló al acercar la tarjeta al lector. La luz verde parpadeó. Un clic suave. Entró. La habitación olía a él. A su colonia cara, esa que ella le había regalado las pasadas Navidades. Y olía a ella. A un perfume dulce, empalagoso, floral. Había ropa tirada por el suelo. Un bikini rojo. Unos pantalones de lino de Carlos. Botellas de alcohol vacías sobre la mesa. Elena sintió náuseas, pero las tragó. No había tiempo para el asco. Cerró la puerta con el pestillo. Escaneó la habitación. Allí estaba. Sobre el escritorio de caoba, junto a un cubo con hielos derretidos. El ordenador portátil. Se sentó frente a él y lo abrió. La pantalla cobró vida pidiendo una contraseña. Elena cerró los ojos un momento. Piensa como él. Piensa como el narcisista que es. Probó con la fecha de su boda. Error. Probó con Carlos el mejor. Error. Probó con libertad. Error. Le quedaba un intento antes de que el sistema se bloqueara temporalmente. Sus manos sudaban. Miró alrededor de la habitación buscando una pista. Vio la maleta de Carlos abierta sobre la cama. Había un libro en la mesilla de noche. El Padrino. Su libro favorito. No. Demasiado simple. Entonces vio el billete de avión sobre el escritorio. Un billete de ida a las Islas Caimán, con fecha de salida para dentro de 2 días. El vuelo era el IB 6402. Escribió Caimán 6402. La pantalla parpadeó y se abrió el escritorio. Lo tengo, susurró. Sus dedos volaron sobre el teclado. Abrió el navegador. El historial estaba lleno de búsquedas sobre cómo desaparecer, clínicas de cirugía estética en Brasil, y propiedades de lujo en el Caribe. Entró en el correo electrónico. Allí estaba todo. Los correos con el gestor de la cuenta offshore. Los documentos falsificados de la clínica suiza. Y un borrador titulado Certificado de defunción, Carlos García. Abrió el archivo. Era perfecto. Parecía real. Causa de la muerte, fallo multiorgánico derivado de adenocarcinoma pancreático. Fecha, mañana. Mañana. Iba a morir mañana. Elena sintió un escalofrío. Tenía menos de 24 horas. Abrió la página del banco offshore.
El usuario estaba guardado. La contraseña aparecía como puntos negros. Probó la misma, Caimán 6402. Acceso denegado. Mierda. Probó otra vez. Lucía 2025. Acceso denegado. Queda un intento. Elena se mordió el labio hasta hacerse sangre. Si bloqueaba la cuenta, le llegaría una alerta al móvil de Carlos. Estaba en la piscina, lo vería al instante. Subiría. Y la mataría. Esta vez de verdad. Tenía que haber algo más. Algo que él valorara por encima de todo. Más que a Lucía. Más que al dinero. Se miró a sí misma en el reflejo de la pantalla negra. Recordó la primera vez que Carlos le habló de sus sueños. Yo no quiero ser rico, Elena. Quiero ser un rey. Como en las películas. Escribió, The King. La rueda de carga giró. 1, 2, 3 segundos eternos. Bienvenido, señor García. Saldo disponible, 450.000 euros. Elena soltó el aire que había estado conteniendo. Ahí estaba. Su vida. Su casa. El futuro de sus hijos no nacidos. Todo convertido en dígitos en una pantalla. Rápidamente buscó la opción de transferencias. Necesitaba el IBAN de Marcos. Sacó el móvil para buscar el mensaje que él le había enviado hacía unos minutos. En ese momento oyó el ruido. No venía del pasillo. Venía de la puerta del baño de la suite. El pomo giró. Elena se quedó congelada. Pensaba que estaban en la piscina. Había visto a los dos en el agua. La puerta del baño se abrió y salió Lucía, envuelta en una toalla, con el pelo mojado y el teléfono en la oreja. Sí, mamá, es increíble. Te juro que es el paraíso. Carlos está abajo pidiendo más cócteles, sube ahora mismo. Lucía levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Elena. El silencio que siguió duró un latido, pero pareció un siglo. La chica dejó caer el teléfono. Abrió la boca para gritar. Elena no pensó. El instinto animal tomó el control. Se levantó de la silla de un salto y se abalanzó sobre ella antes de que el primer sonido pudiera salir de su garganta. La empujó contra la cama. La toalla de Lucía se soltó. Ambas rodaron por el colchón de sábanas de seda egipcia. Lucía era joven y fuerte, pero Elena tenía la fuerza de la desesperación, la fuerza de quien ya ha perdido todo y no teme al infierno porque ya vive en él. Le tapó la boca con la mano. Lucía le mordió un dedo. Elena ahogó un grito de dolor y con la otra mano, agarró la lámpara de la mesilla de noche. ¡Cállate!, siseó Elena, con la cara a centímetros de la amante de su marido. Si gritas, te juro que te abro la cabeza aquí mismo. Lucía se quedó quieta, con los ojos desorbitados por el terror. Elena respiraba con dificultad, su corazón martilleaba contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Levantó la vista hacia la puerta de la habitación. Se oyeron pasos en el pasillo. Pasos pesados. Y un silbido. Una melodía alegre que Elena conocía demasiado bien. Carlos estaba al otro lado de la puerta. Y tenía la llave. La puerta se abrió de golpe. Carlos entró con una sonrisa que se le heló en la cara al instante. La botella de champán se le resbaló de las manos y estalló contra el suelo de mármol, salpicando espuma y cristales por todas partes. El ruido fue como un disparo que rompió el hechizo de la habitación. Elena, balbuceó él. Su bronceado parecía haberse evaporado. Estaba lívido. Lucía aprovechó la confusión para zafarse del agarre de Elena y corrió hacia él, llorando, escondiéndose detrás de su espalda ancha y trabajada en el gimnasio. «Está loca, Carlos», gritó la chica, histérica. «Me ha atacado. Llama a seguridad». Carlos no miró a Lucía. Sus ojos estaban clavados en Elena, y luego se desviaron lentamente hacia el escritorio. Hacia el portátil abierto. Hacia la pantalla brillante que mostraba la cuenta de las Islas Caimán. Elena, escucha, le empezó a decir, levantando las manos en un gesto de paz que Elena conocía demasiado bien. Era el mismo gesto que usaba cuando llegaba tarde a casa,
o cuando se gastaba el dinero del alquiler en apuestas. No es lo que parece. Puedo explicarlo. Todo esto es parte del plan. Es para nosotros. Elena soltó una carcajada seca sin humor. Se apoyó en el borde del escritorio cruzándose de brazos. Se sentía extrañamente tranquila, como si estuviera viendo una película aburrida cuyo final ya conocía. ¿Para nosotros?, preguntó ella con una voz suave pero afilada como una cuchilla de afeitar. ¿La villa es para nosotros? ¿El Porsche que he visto en el garaje es para nosotros? ¿Y ella? ¿También es para nosotros? Carlos dio un paso adelante ignorando los cristales que crujían bajo sus mocasines de diseño. Ella no significa nada, Elena. Es una distracción. Un juego. Tú sabes que te quiero a ti. Todo lo que he hecho, todo, ha sido para asegurarnos un futuro. El cáncer, la clínica tenía que ser creíble para el seguro. Eres un monstruo, dijo Elena, sintiendo una lástima profunda, no por él, sino por la mujer que ella había sido hace solo unas horas. Pero eso ya no importa. Lo único que importa es esto. Señaló el ordenador con la cabeza. La mirada de Carlos cambió. La máscara de marido arrepentido cayó, revelando al depredador que había debajo. Sus ojos se entrecerraron. Los músculos de su mandíbula se tensaron. Aléjate del ordenador, Elena, gruñó. Su voz ya no era suave. Era una amenaza. Ahora. ¿O qué?, desafió ella. ¿Me vas a matar? ¿Aquí? ¿Con tu amante de testigo y el personal del hotel abajo? No me tientes. Dame el ordenador. Carlos se abalanzó sobre ella. Fue rápido, mucho más rápido de lo que Elena esperaba. La agarró por el brazo con fuerza, clavándole los dedos, y la empujó contra la pared. Elena sintió el golpe en la cabeza, un estallido de dolor y luces blancas. «Maldita sea, Elena», gritó él, con la cara descompuesta por la furia. «Siempre tienes que estropearlo todo. Podrías haberte quedado en Madrid llorando mi muerte y cobrando la pensión de viudedad. Pero no, tenías que venir a joderlo todo». Elena escupió en su cara. Carlos levantó la mano para golpearla. Elena cerró los ojos, esperando el impacto. Pero el golpe nunca llegó. Hubo un momento de silencio absoluto. Un cold pause donde el tiempo pareció detenerse. Solo se oía la respiración agitada de Carlos y el zumbido del aire acondicionado. Luego un sonido metálico. ¡Clic! Carlos se quedó inmóvil, con la mano en el aire. Lucía gritó. Elena abrió los ojos. En la puerta de la habitación, 2 policías nacionales apuntaban con sus armas al pecho de Carlos. Detrás de ellos, Marcos, pálido pero firme, sostenía su teléfono móvil con la grabación de la llamada activada. Al suelo, ordenó uno de los agentes. No gritó. No hacía falta. La autoridad en su voz era absoluta. Al suelo, ahora. Carlos parpadeó confundido. Miró a los policías, miró a Elena, miró el ordenador. Su cerebro narcisista no podía procesar la derrota. Esto es un error, dijo bajando la mano lentamente. Es una discusión matrimonial. Mi mujer está alterada. Al suelo. Repitió el agente avanzando. Carlos obedeció. Se arrodilló entre los cristales rotos y el champán derramado, manchando sus pantalones de lino blanco. Lucía se acurrucó en una esquina, sollozando. Elena se separó de la pared. Se alisó la ropa. Le dolía la cabeza y el brazo donde Carlos la había agarrado, pero nunca se había sentido tan fuerte. Caminó hacia el escritorio. El cursor seguía parpadeando en el botón de confirmar transferencia. Carlos, con la cara pegada al suelo y las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas, levantó la cabeza para mirarla. Había pánico en sus ojos. Pánico real. Elena, por favor, suplicó. El dinero. No lo hagas. Si me quitan el dinero, me matarán. Debo mucho a gente muy peligrosa. Por favor. Elena lo miró. Recordó las noches en vela. Recordó el hambre. Recordó el frío del desahucio.
Recordó la vergüenza de pedir dinero. Recordó el anillo de su abuela en la muñeca de la otra. Sonrió. No es tu dinero, Carlos, dijo ella. Y pulsó la tecla Enter. La pantalla parpadeó. Transferencia realizada con éxito. Marcos se acercó a ella y la abrazó. Elena hundió la cara en el hombro de su hermano y por primera vez en meses, se permitió soltar el aire. Se lo llevaron. A él y a Lucía. Carlos gritaba, insultaba, lloraba, prometía venganza. Pero nadie le escuchaba. Era solo ruido. Ruido de fondo en la nueva vida de Elena. 2 semanas después. Elena estaba sentada en la terraza de un café en la Plaza Mayor de Madrid. El sol de la tarde le calentaba la cara. Llevaba ropa nueva. No era de marca, pero estaba limpia y era suya. Su teléfono sonó. Era el abogado que Marcos le había recomendado. ¿Elena? Tengo noticias, dijo la voz profesional al otro lado. El juez ha decretado prisión provisional sin fianza para Carlos. Los cargos son fraude, falsificación documental, estafa y blanqueo de capitales. Parece que tu marido tenía más deudas de las que pensábamos. ¿Y el dinero? Preguntó Elena, removiendo su café. ¿Recuperado? La transferencia que hiciste a la cuenta de depósito judicial bloqueó los fondos antes de que él pudiera moverlos. El banco ha cancelado la deuda de la hipoteca con ese dinero y el resto, bueno, el resto es tuyo. Es la devolución de lo que te robó, más daños y perjuicios. Elena cerró los ojos y respiró hondo. El aire olía a café y a castañas asadas. Olía a otoño. Olía a principio. Gracias, dijo. Colgó. Miró a la gente pasar. Parejas, familias, turistas. Nadie sabía que la mujer que tomaba café sola en la esquina había estado en el infierno y había vuelto. Metió la mano en el bolso y sacó una caja pequeña de terciopelo. La abrió. Dentro brillaba el brazalete de su abuela. La policía se lo había confiscado a Lucía y tras demostrar la propiedad con fotos antiguas, se lo habían devuelto esa misma mañana. Elena se lo puso. El frío del oro y las piedras preciosas contra su piel fue el mejor bálsamo del mundo. Se levantó, dejó un billete en la mesa y se ajustó las gafas de sol. Tenía una cita con una inmobiliaria. Había visto un pequeño apartamento en el centro. Sin lujos. Sin piscina. Pero con una puerta muy sólida y una cerradura que solo ella podría abrir. Carlos había querido ser un rey. Elena simplemente quería ser libre. Y ahora, por fin, lo era.